Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Les invito a ponerse de pie un minutico, hermanos, y leemos juntos la escritura en estos dos pasajes, estos dos textos. Romanos 1, 16 y 17. Dice la palabra, pueden leer conmigo, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos en esta mañana que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para lo que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, recordemos para los hermanos que nos acompañan hoy que el libro de Romanos nos habla de nuestra salvación, nuestra maravillosa salvación. Y los dos versículos que hemos leído son los dos versículos claves de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Recordando que el escritor fue el apóstol Pablo, quien él mismo se consideró un siervo, un apóstol y también, hermanos, apartado para el evangelio. Además, que los receptores de esta carta de Pablo, son los hermanos que vivían en Roma. También son los llamados a ser de Cristo, a ser santos y también amados de Dios. El domingo pasado, la charla la enfocamos en que Pablo dio a conocer su compromiso espiritual con la iglesia de Roma. Él dio a conocer su compromiso espiritual, pero no solo con la iglesia de Roma, sino también su compromiso con los judíos y con los griegos que no conocían a Cristo como el Salvador del mundo. En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando. Pablo da razones para dar a conocer el evangelio. Basados en Romanos 1, 16 y 17, Pablo da razones para dar a conocer el evangelio. El objetivo, hermanos, es que nosotros debemos proclamar el evangelio sin vergüenza, porque es el que justifica al pecador. Hoy veremos cómo Pablo da básicamente dos razones para dar a conocer el evangelio. Estas razones muestran, hermanos, la urgencia con que Pablo es motivado. Él se considera deudor de los que no conocen de Cristo, y estos dos versículos son las claves para esta exposición. Veamos la primera razón, hermanos, basados en el versículo 16. La primera razón, leamos juntos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando miramos, hermanos, la historia de la iglesia, estos dos versículos son los que, digamos, dieron el puntillazo final en la mente, en la vida de Martín Lutero. Hubo unos precursores, hubo unos hermanos que sufrieron antes por las convicciones bíblicas, Juan Snow, Juan Hus, entre otros, fueron mártires, pero ya digamos el último la piedra final fue Lutero, y uno de los textos que marcó su vida, que ya dijo: ya no más obras, ya no más sacrificios, porque solo por la fe soy salvo. Y eso lo convenció. Entonces, la primera razón es por las cuales Pablo da a conocer el evangelio, es porque no se avergüenza del evangelio. La palabra avergonzar es tener un sentido de temor o de vergüenza que impiden que una persona lleve a cabo algo. Pablo no se avergonzó del evangelio, y él da unas razones en este versículo del por qué no se avergonzó. Miremos la primera razón. Para mí, ¿no? Dice: porque ese es porque, la primera razón es porque fue una decisión personal.
cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, Pablo, yendo camino a Damasco, él tomó una decisión voluntaria. Bueno, el primero, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Pero de ahí en adelante, después que va, Ananías lo visita y pone sobre él las manos, es sanado de sus ojos que no veía, y luego le bautiza y todo. Pablo, hermanos, toma una decisión total, una decisión voluntaria. Hermanos, no fue por imposición de otros, no fue porque me toca. No, hermanos, a él no le importó las burlas. A Pablo no se avergonzó, no le importó el menosprecio, que muchas veces nos menosprecian. No le importó las persecuciones ni los sufrimientos que esto le traería. Miremos unos textos para que notemos eso sin perder allí. Hechos 14, antes de Romanos, Hechos 14, 19 al 23, vemos un suceso que ocurrió en Listra. En Hechos 14, 19 al 23, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, eso, hermanos, fue algo impresionante. Hasta el momento, los versículos anteriores de esto iba bien todo, estaba compartiendo la palabra, pero hermanos, cuando llegan unos enemigos del Evangelio, lo ven a él como el centro de ello y lo apedrean. Entonces, hermano, queda, decimos, como muerto, dice ahí, ¿no? Y pensando que estaba muerto. O sea, ahí fue donde tuvo una muerte clínica y fue donde él tuvo una experiencia espiritual muy bonita, que eso lo afianzó más. Cuando uno lee por allá en 2 Corintios, dice que hubo un hombre que fue al tercer cielo, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, está aludiendo a esa experiencia espiritual que él tuvo en ese momento. Pero dice el versículo 20 de Hechos 14, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vuelve a Listra, vuelve a Iconio y vuelve a Antioquía, especialmente en Listra, donde fue apedreado. O sea, a él no le importó los sufrimientos, sino siguió llevando, ¿qué, hermanos? El Evangelio. El Evangelio. En 2 Timoteo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, Pablo le escribe a su joven discípulo, el pastor Timoteo, y le dice Pablo, porque parece ser por el contexto de toda la carta, que Timoteo estaba pasando por un tiempo de desánimo, de sentirse tal vez avergonzado, desmotivado, y Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de qué, hermanos? De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y sigue diciendo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito es la fe que él había puesto en Cristo y el hecho de servir, hermanos, con gana al Señor. Fue una decisión personal. Y de igual manera, hermanos, haciendo una aplicacióncita aquí en este subpunto, es bueno que nosotros estemos, hermanos, convencidos que están aquí o estamos acá es por voluntad personal, porque es una necesidad, es un privilegio
estar en las cosas del Señor. Y cuando compartimos a otros, no sentirnos avergonzados. ¿Por qué? Porque seguimos al Señor voluntariamente. La segunda razón en este punto, por la cual Pablo no se avergonzó, dice en Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la dinamita. La palabra poder viene de la palabra dinamis, que tiene que ver con dinamita. Entonces, el Evangelio es la dinamita divina que bendice, que transforma al pecador arrepentido. Solo el poder transformador del Evangelio puede cambiar la vida del vicioso, del alcohólico, de la prostituta. Los psicólogos, hermanos, no entienden cómo es esto, pero reconocen que solo el Evangelio ha transformado la vida de muchas personas que tenían un estado de vida difícil. Ellos reconocen. ¿Por qué, hermano? Miren lo que dice Primera a los Corintios, después de Romanos sigue Corintios, Primera a los Corintios 15:10, que es de donde dice el apóstol Pablo, porque él no se avergonzaba del Evangelio, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, solo la gracia de Dios es la que transforma al pecador. No es traer al mejor pastor, vamos a traer al mejor pastor, al mejor evangelista del mundo para que transforme a mi hijo, a mi marido, a mi esposa. No, hermanos, es el Evangelio. En una ocasión, en un lugar de La Mancha, una mujer aceptó a Cristo y se dedicó tanto al Evangelio, a la iglesia, a la congregación más bien, era metida todo el tiempo en la congregación. Llegó un momento y cada vez que llegaba un pastor, un predicador nuevo, ella lo convidaba a comer en su casa. Lo convidaba a comer. Entonces, cuando ya estaban almorzando, le decía, vea, pastor, háblale a mi marido, que es un impío, que es un incrédulo, que es esto. Y comenzaba a decir todas las debilidades del marido. Y el hombre apenas se agachaba y el pastor que iba, pues comenzaba a hablarle. Ella notó al esposo incómodo. Después que terminaron, el pastor comenzó a hablar con él, pero de otras cosas, cosas triviales, del fútbol, del barrio, de la ciudad. Y de pronto le preguntó, oiga, Don, ¿a usted le gusta jugar? Dijo, a mí me encanta jugar. ¿Y le gusta ver fútbol? Sí. Y aquí hay un campeonato en el barrio y quisiera irlo, vamos y lo vemos. El pastor le compartió ahí un helado mientras miraban el partido y el hombre pensando a qué hora este pastor me va a hablar de Cristo. Cuando el pastor le pregunta, le dice una pregunta, ¿usted qué piensa del Evangelio, vecino? Dijo, para mí fue lo peor que me ha pasado. Dijo, ¿cómo así, vecino? Dijo, desde que llegó el Evangelio a mi hogar, que mi esposa volvió evangélica, perdí el hogar. Ya realmente le voy a ser sincero con usted porque estoy que no me aguanto. Estoy pensando en estos días ya dejar a mi mujer porque ya no tengo mujer. Vive metida, enclaustrada en el templo, con las hermanas para un lado y las hermanas para otro. No aguanto. El hermano pastor, que era muy sabio, le dijo, ¿me permite usted? No haga eso, permítame hablar con su esposa antes y después usted toma la decisión. Dijo, ay, sí, hable con ella porque todos me hablan es a mí, pero el problema realmente es ella. Y el hombre, el pastor, llegaron a la casa, el marido se hizo loco y fue a otro lado y habló con la hermana. El pastor le mostró bíblicamente, basado en Primera de Pedro 3, versículo 1 y 2, que al marido no creyente se gana estando sujetas, cerrando la boca y teniendo buena conducta. Cuando el hermano le amonestó con amor, le mostró el daño que estaba haciendo, sin contarle lo que el esposo le había dicho, que pensaba dejarla, dijo, hermana, el instrumento para ganar a su esposo en el Evangelio no son los pastores, es usted. Y hermano, la mujer cambió su estilo de vida y comenzó a tratar mejor al marido, comenzó a atender al marido, comenzó a pedirle permiso para ir a ciertos cultos, y el hombre con el tiempo llegó, hermanos, a conocer el Evangelio.
Por eso, hermanos, es poder de Dios. Pero noten que dice, para salvación. El Evangelio de Jesucristo tiene un objetivo, salvar al pecador. En Lucas 19:10, Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. El objetivo, hermanos, del Señor venir con el Evangelio, que es Él, ¿no? Es salvar al pecador. También, hermanos, dice, para salvación a todo el que crea, o el que cree. La palabra cree allí es creer, es ser persuadido de, y por ello fiarse de. Es la idea de confiar, significa apoyarse en, no es una mera creencia, dice el diccionario de Bain. O sea, es tener fe, hermanos, a todo el que crea, es ser persuadido, es ser convencido por algo. Y vamos a mirar, pensemos, ¿quién es el que nos convence a nosotros? Mirando, basado en Romanos 1:16, creer tiene varias facetas. Me gustó estos apuntes del diccionario de Moody, del comentario. Creer en el contenido del Evangelio es parte del significado. O sea, saber que el Evangelio es Jesucristo dio su vida por nosotros, para salvarnos. Pero también significa confianza o entrega personal hasta el extremo de ponerse completamente a disposición del Señor. Por eso algunos evangelistas, cuando predican, dicen, te invito a aceptar a Cristo como tu Salvador, y listo, entonces la persona pasa, ¿no? Y luego dije, bueno, ahora te invito a que lo aceptes como tu Señor. Vamos bien, pero hermanos, el Señor es Señor, se acepte o no se acepte, Él es el que manda. Sin embargo, hermanos, vale la pena eso. No solo es creer como que es nuestro Salvador, sino también, hermanos, es rendirnos a Él, es disponernos para nuestro amo, no solamente de palabra, sino de corazón. También creer en Cristo es entregarse totalmente a Él, es confiar en Cristo plenamente y en sus enseñanzas. Sus enseñanzas son las que nos transforman también. Esta entrega produce un anhelo de santidad, de dedicación, de consagración al Señor en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Todo eso implica la idea de creer en Cristo, de entregar nuestras vidas a Él. Hay unos textos que tienen ahí en sus apuntes, pero quise enfocar solo eso, por lo menos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, y miremos otro texto allí, en Juan 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él ¿qué? Cree, no es condenado. Pero el que no cree ¿qué? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la clave ahí es que creer, hermano y amigo, ¿no? O sea, debemos creer, pero recuerden que creer no es solamente decir yo creo en Dios. Todo mundo dice creer en Dios. Dice la Escritura que los demonios creen, pero no solo creen, sino tiemblan. Es creer y rendirnos totalmente a Él, a su voluntad. A todo aquel que crea, luego agrega el texto al judío primeramente. Hermanos, ¿por qué dirá en Romanos 1:16 al judío primeramente? Porque, hermanos, Dios ha dado un trato especial a la nación de Israel, desde los patriarcas hasta darle unas promesas al rey David de que uno de sus descendientes se sentaría en su trono. Pero también, hermanos, otro privilegio que ha tenido la nación de Israel es que fueron los que escribieron, a través de ellos vino la Escritura. Vino el Mesías también, es descendiente de los judíos, de los israelitas. ¿Recuerden lo que dice Juan 1:11?
Mas a los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El Señor vino a lo suyo. Lo suyo era que era obrar la salvación en el Calvario. Era la meta final. La meta final al venir a la tierra. Pero los suyos, dice, y los suyos, o sea, la nación judía, los suyos no le recibieron. Ellos le rechazaron, le menospreciaron en cabeza de la mayoría del concilio o de los sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos. Uno que otro aceptó a Cristo de ellos. ¿Recuerdan así de los líderes principales? Algunos que hayan creído en Cristo, pero de pronto no lo hicieron público en su tiempo. ¿Quién, hermanos? Bueno, uno es Nicodemo. ¿Cuál otro? Hay uno que es impresionante, aparece al final de la página cruel de la muerte del Señor. Muy bien, José de Arimatea, que era un hombre de dinero, que era un principal, pero era un discípulo, ¿qué? Secreto. Pero hermano, la mayoría no creyeron al Señor. Pero todo eso tenía un propósito, ¿no? Dice también a los griegos también. El evangelio a los griegos fue profetizado. O sea, el Señor advirtió con mucho tiempo que otros pueblos con otras lenguas le aclamarían, hablarían de la maravilla de Dios. Y mucho de ello se cumplió en Hechos 2, del 1 en adelante, cuando vino el Espíritu Santo y allí los discípulos 120 que estaban, comenzaron a hablar a 17 naciones representadas allí en el idioma materno de cada una de esas naciones. Y ahí el cumplimiento luego se va extendiendo el evangelio a través de todo el imperio romano, hermanos, y eso fue una gran bendición. Pero Pablo era consciente que aún faltaban muchos griegos por escuchar el evangelio de Cristo. Por eso sus proyecciones misioneras, cuando uno lee, más adelante estudiaremos en Romanos 15, 23 y 24, Romanos 15, 23 y 24, la proyección era: cuando vaya a Roma a visitarlos a ustedes, ustedes me van a ayudar a encaminar para ir a España. No hay dato de que él haya logrado ese objetivo, pero es para que notemos la preocupación que Pablo tenía, no solo por los judíos, sino también por los griegos o gentiles que no eran de habla o que no eran del pueblo judío. La segunda razón principal por las cuales Pablo quería dar a conocer el evangelio es porque la justicia de Dios se revela por el evangelio. Miremos Romanos 1:17 de nuevo. Miremoslo, hermanos. Dice la palabra: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recordemos que nadie puede justificarse delante de Dios por su propio esfuerzo o capacidad. Ninguno de nosotros, el creyente más consagrado, como el creyente más nuevo y con muchas debilidades, con mucha lucha, nadie se puede justificar delante de Dios. El monje más consagrado, el lama más consagrado, el musulmán más consagrado, el hindú más consagrado, el católico más consagrado, el protestante o evangélico más consagrado, no puede por sus propios méritos justificarse delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar en la letra A. ¿Qué es la justicia de Dios? He colocado de la manera que yo lo percibo a través de los años. Es el acto de Dios que absuelve de sus pecados al pecador que pone su fe en Cristo, y Dios lo declara justo o sin culpa gracias a la obra ¿de quién? Gracias a la obra del Señor Jesús. La justificación es dada por Dios gratuitamente, pero solamente las personas que ponen su fe en la obra redentora de Cristo se benefician de lo que Dios le concede, que es el ser declarado inocente, sin culpa, gracias a la obra de Cristo. Miremos allí en Romanos 3, 21. Romanos 3, 21,
Leamos hasta el 20, bueno, vamos leyendo, los Romanos 3:21, ahí mismo. Lean conmigo, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios, testificada por ¿quiénes? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién, hermanos? ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo, hermanos? Gratuitamente, por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. A este Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, la jactancia humana. Queda excluida. El verso 28, léanlo conmigo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, maravilloso, o sea, es la justicia de Dios dada de una manera gratuita. No la merecemos, pero Dios en su gracia soberana, en su decisión personal dice, quiero darles esta bendición. Quiero justificarlos. Quiero perdonar todos sus pecados. Me gustan unos textos de Isaías, dice, Él deshizo como nube nuestros pecados. En Habacuc al final dice que Dios enterró o metió en el mar todos nuestros pecados. O sea, hermanos, Dios nos ha perdonado totalmente. El perdón de Dios, hermanos, la justificación es algo que Dios lo ha hecho por gracia. Y eso es parte del mensaje del Evangelio, es el núcleo. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Entonces, siguiendo el orden del pasaje, vemos que la justicia de Dios se revela, ¿cómo, hermanos? En el Evangelio. El Evangelio es la obra de Cristo al morir crucificado para salvar gratuitamente al pecador y darle vida eterna con él. Me gusta mucho este texto de Tito, que es uno de los versículos, Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, es uno de los versículos claves de OANSA, en el rango de Palomas y Leones, un ministerio de la niñez, que en la mayor parte de iglesias de nuestra denominación tenemos. Este versículo, hermanos, es parte obligatoria de memorizar. Leamos Tito capítulo 3, estos versículos, hermanos, que están allí. Leamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, note que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ese lavamiento de la regeneración es paleginesia, por el nuevo nacimiento, dice, y por la renovación en el Espíritu. La palabra renovación es la transformación que opera el Espíritu Santo en nuestro carácter, llevándonos a ser un carácter semejante al de Cristo. Y dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, todo el mérito, todo el honor, ¿para quiénes, hermanos? Es para el Señor Jesús, quien hizo eso. Había un abuelito que cuando estaba pastoreando en Arauca, nos visitaba de vez en cuando. Era un hermano muy querido, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero cada vez que hablábamos de la divinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, él siempre me decía con su estilo paisa, hermano, pues a mí me encanta, de toda la Trinidad me encanta, pero al Señor Jesús yo lo amo. Yo le decía que por qué hacía tanto énfasis en eso. Dijo, es que Él fue el que dio su vida por mí. Él derramó su sangre por mí. Él era el justo y pagó por mí, que era injusto. Él era el santo y yo era el pecador. Él era el puro, yo era el impuro. Y el hermano cuando decía eso, lo decía que
su voz era quebrantada y botaba lágrimas de la emoción, de la gratitud. Hermanos, la gloria y el mérito es para el Señor. El verso 7 dice, para que justificados, de Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos justificó, o sea, nos declaró sin culpa por su gracia, para darnos esperanza. Esa esperanza es la vida eterna. Pero hermanos, esa justicia de Dios se revela no solo por el Evangelio, sino también por fe. Fe es por creer en lo que Cristo hizo sin mérito alguno humano. Hay muchos textos, ya ustedes tienen en sus apuntes unos que luego lo van a leer en casa, pero en otras palabras, la justificación del pecador se obtiene solo por fe. Vamos a mirar en el mismo Romanos, para no ir tan lejos, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, a quien pone su fe, su confianza en Jesús. Versículo 28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras ¿de qué? De la ley. O sea, Dios quita todo mérito humano. Hay hermanos que piensan, no, yo con guardar esto de la ley me aseguro la salvación. Pero Santiago dice que si uno yerra en un solo punto de la ley, se hace culpable de todo. Hermanos, bíblicamente hablando, ya lo hablamos hace unos domingos eso, ningún ser humano ha cumplido ni puede cumplir la ley con su propia capacidad. Solo a través del Espíritu Santo nosotros cumplimos o hacemos la voluntad de Dios. Amén. Capítulo 4, verso 16. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. De nuevo recalca la fe. Y el capítulo 5, verso 1. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos más en otro domingo de este texto, pero no podemos escapar, hermanos. Justificados, o sea, ser declarados justos, sin culpa, sin pecado, por la fe. Dice, debido a eso, tenemos resultados de la salvación. Tenemos paz para con Dios. Antes teníamos, ¿qué? Guerra. Antes no queríamos, decíamos que Dios era injusto. Yo era uno que decía, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué permite las guerras? Si Dios es Dios, ¿por qué permite las enfermedades? Si Dios es Dios, ¿por qué permite que haya esto, que haya aquello? Y vivía criticando a Dios. De eso hablaremos el otro domingo. Cómo la humanidad, hermanos, critica, juzga a Dios, llamándolo injusto, pero vamos a mirar el próximo domingo realmente quién es el injusto. ¿Quién es el que se pone el lazo en el cuello sin querer queriendo, como digo? Entonces somos justificados por la fe, o sea, por poner nuestra fe en Cristo. Dice para fe. Esa parte es para una vida de confianza en Dios, para cada etapa de su vida. Es el depender continuamente del Señor. Por eso dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe en el Señor es una motivación para cada día vivir en la esperanza de la vida eterna. O sea, una vida de fe es de una dependencia diaria en el Señor. Debemos, hermanos, no estar asustados porque si hago esto o aquello, pierdo la salvación. No, hermanos, más bien hago esto y hago aquello por gratitud a Dios, por admiración al Señor, por gratitud al Señor. En Hebreos capítulo 11, hermanos, es todo un capítulo que nos habla de los héroes de la fe. Todos ellos comenzaron en todo el Antiguo Testamento, que es la mayor parte de ese capítulo, comenzaron creyendo en el Señor,
pero continuaron, hermanos, viviendo para el Señor toda su vida. Por fe comenzó Abraham y toda su vida fue puesta su galardón en aquel que era poderoso, que es poderoso para tener el depósito del galardón de una tierra prometida. Moisés, hermanos, comenzó por fe en aquel encuentro con el Señor allá en la zarza y luego, hermanos, lleva una vida de fe, negándose, hermanos, rechazando todo lo que eran los privilegios que le daban los egipcios. Él dedicó su vida, fue una vida de dependencia y vivir en fe. Nosotros también, un día, cuando el Señor nos encontró, un día cuando el Señor nos salvó, en aquel momento en que, como dice la canción, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. En ese momento fue un acto de fe, un nuevo nacimiento, pero de ahí en adelante ha habido un peregrinaje, un caminar que nos va llevando hasta la tierra celestial. Amén. Por eso, hermanos, como cristianos, como dice nuestra conclusión, como cristianos no debemos avergonzarnos del Evangelio. Tal vez se burlen de nosotros, tal vez nos señalen, pero hermanos, debemos andar todos los días de rodillas ante Dios para poder estar parados frente a los hombres. Pero no solamente no avergonzarnos, sino compartirlo, porque es la manera de que otros puedan alcanzar la justicia divina, que justifica, que perdona, que da vida, que da esperanza. Porque la mayor parte de personas viven sin fe y sin esperanza en el mundo. Por eso, hermanos, hablémosles a otros de Cristo. Primero con nuestra vida de testimonio, pero también compartiéndoles la palabra. Quiero terminar con una anécdota de la vida real. Es una hermana que ya no está con nosotros, está con el Señor. Ella vivía en Bucaramanga, cerca de la universidad, la Santo Tomás. Ella era una mujer ocañera muy querida, de una familia muy prestante, tía del hermano Fernel Ascanio. Vivía cerca del parque del Santoto. Allí llegaban muchos muchachos viciosos, muchos de esos que llaman culturalmente desechables. Y ella tenía una rejita en su puerta, en la puerta principal, tenía una rejita. Y a eso de las 11:30 o 12 comenzaba la comparsa de indigentes. Tocaban y le decían tía o mamá. Ella salía y les daba siempre, ellos venían con un potecito y con un vasito para que le echara sopita o comida. Y ella, hermanos, hacía bastante. Yo, hermano, ¿usted para qué hace? Ya va a ver. Hacía bastante comida y les daba un versículo que fuera evangelístico. Juan 3:16, Juan 14:6, versículos que fueran muy dicientes. Y le decía, mientras que yo le sirvo, vaya y se memorice este versículo. Cuando vuelva, me lo dice de memoria y yo le doy el almuerzo. La hermana Doris Ascanio de Calderón. Era la manera en que ella testificaba. Impresionante. Y hay tantos testimonios. Hermanos, no nos avergoncemos. Pidámosle a Dios que nos dé gracia, porque algunos de los que les hablemos, así como otros nos hablaron a nosotros, pueden estar en el plan de Dios para que conozcan el amor de Dios que justifica. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.